Guadalupe, gracias por venir. Hola, gustazo, la verdad que súper contenta. ¿Cómo estás? Bien, 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 acomodándome al verano porteño. ¿Y cómo te trata eso? Lo vamos a manejar Ok, prestando atención. ok. Prestando atención a qué de todo. Prestando atención a la cotidianeidad, prestando atención a cómo responde la gente, prestando atención a si esto va a seguir ocurriendo, cómo podemos hacer para acomodar mejor nuestras ciudades, sociedades, ese tipo de cosas. Bien. Cuando venía para acá venía pensando en... Tengo una sensación hace rato, y no es solo una sensación, de que cada vez hablamos con gente que piensa más parecido a nosotros que gente que piensa distinto. Y no creo que me pase solo a mí, sino que es como un fenómeno recurrente. Y dije, a ver qué opina Guadalupe de eso. No sé si es casi como una terapia grupal o qué, pero... Bueno, para lo de terapia puede ser, confieso que yo me metí en estos temas, te diría que creo que hace 6 años mínimo. O, bueno, profesionalmente hace 6, me empecé a interesar en esto hace fácil 10. En un momento en el que yo decía, pero las cosas no pueden estar tan mal. Y me paro hoy y digo, todavía pueden estar más complicadas, todavía podemos atravesar una pandemia que fue un desafío enorme en ese eje también, estar del otro lado y decir, del otro lado de la pandemia me refiero, y esto se está complicando, y al mismo tiempo esto se está complicando, necesitamos resolverlo. Porque, bueno, muchas cosas se complican y o uno las deja estar o decís, bueno, no hay nada que pueda hacer. En esto yo sí creo que es un problema y sí creo que podemos abordarlo. Y estoy hace mucho, mucho tiempo y ese fenómeno que vos decís y lo de la terapia, yo me empecé a meter en estos temas. Yo soy bióloga, no tengo nada que ver con estos temas de comunicación y mucho menos en contextos tan específicos. Eh, pero me empecé a meter justamente porque dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer algo al respecto? Y fue mi terapia. ¿Entendés? Así que, bueno, bienvenido. ¿Y cómo viene ese proceso de terapia? Bien, bien. Ay, no, no que no haya problemas, Ok. ¿no? Eh, yo creo que aprendí mucho. Creo que hablar de estos temas ayuda, que hay muchos que nos sentimos así, que hay que poder ofrecer algún tipo de, no solamente de esperanza tipo vaga de que todo va a estar mejor, pero sí algunas cuestiones accionables súper específicas que pueden ayudar un poquitito, aunque sea un poco. ¿Sí? Hay algo del contexto grande que quizás no veo que pronto vayamos a resolver esto, pero sí creo que haciendo cosas se puede. Entonces, ese es un poco el enfoque. Cuando decís contexto grande, ¿te referís en clave global? Que pensarlo quizá a nivel Mira qué mundial nos interesante. abruma. No, no, pero me interesa que lo hayas tomado por ese lado. Ok. Sí, global, pero cuando yo decía contexto no es solo que hablamos con los parecidos, sino hablamos con los distintos, sino que eso es un síntoma más de muchas otras cosas que están pasando a nivel Ok. social, que incluyen cuestiones políticas, cuestiones identitarias, el ecosistema informativo, cómo influye en todo esto, las sociedades quizás cada vez más, con ciudades más grandes, en donde nos conocemos menos, donde a veces no conocemos ni a los vecinos, me incluyo, no conocemos a los vecinos del edificio, pero si viviéramos en un pueblo te conoces con todo el mundo y sabes hasta que el tío de tal, no sé qué, Te hace saludás. primero Nos te dejamos de saludar en saludás, las ciudades. ni hablar. En el ascensor todavía te saludás, Sí, a mí me encanta. Tengo ¿no? un amigo que me dice saludín, imagínate, a ese Uf, nivel. uf, una anomalía. Sí, sí, sí. Camino y saludo. Ok. Persona que me cruzo, saludo. Pero son transformaciones sociales súper rápidas que tienen que ver con urbanización, con muchas cosas. Y en esa sopa, que encima esto se manifieste como no podemos hablar con gente diferente, es un problema porque hay una compartimentalización de todo. Entonces, cuando yo pensaba esto como parte de algo más grande, me refería a esos otros ejes. Y vos tiraste lo global, y es global. No sé si de totalmente global, el fenómeno lo vengo siguiendo hace muchísimos años, eh, pero sí es muy típico de lo que podríamos llamar Occidente, ¿no? Ok. Quizás democracias, o sea, tenemos democracias, más sólidas, menos sólidas, no importa, pero son democracias y un historial, a veces con más democrático, a veces menos, pero donde eso es un valor. Y es algo que también identifica mucho a las naciones. Tenemos un montón de cosas que más o menos andan, y
en ese contexto, toda esta fragmentación es algo diferente, es algo reciente y creo que todavía no estamos entendiendo casi nada. ¿Qué implica entenderlo? Digo, si se lo tuvieras como que explicar a alguien que no está viendo la misma película, ¿cómo se lo explicás desde cero? Está buenísima la pregunta. Es difícil, hago como me voy por un lado para llegar a eso después. Vamos. En los, el tema de las conversaciones es una de mis obsesiones desde ya más años, pero más recientemente estoy con otras cuestiones que tienen que ver con analizar la complejidad de las cosas. Y en complejidad a lo que me refiero es cuestiones que no son claras ni lineales, ni yo puedo decir como si fuera una historia de superhéroes, tal es el bueno, tal es el malo, este es el conflicto y se resuelve el conflicto y somos todos felices, ¿no? Un problema complejo, una situación compleja tiene muchas aristas al mismo tiempo, cuestiones sociales, económicas, políticas, científicas, no sé, lo que quieras, ambientales. Y en medio de todo eso, no es solamente que tenemos muchas aristas, porque si las conociéramos bien, decimos, bueno, miremos un poco todo, ya está, se resolvió. O por lo menos sabemos de qué estamos hablando. Pero no sabemos mucho de ninguna de esas aristas por separado y mucho menos de cómo interactúan entre sí. Y ahí está la complejidad, en cómo se conectan las cosas y cómo algo que por ahí parece intuitivamente una gran solución a un problema, vos haces esa solución y de pronto te reverbera con efectos que no esperabas, te vuelve, te complica todo, incluso a veces empeora eso que vos querías solucionar. Y aún si eso no pasa, a veces empeora la situación de otra gente que hasta ahí estaba más o menos bien y que dice, che, ¿qué pasa? Esto no está bueno. Y todo eso está pasando al mismo tiempo y todo eso además es dinámico, está muy relacionado con cuestiones sociales, que de vuelta, no vengo del palo social, pero eso lo tuve que ir aprendiendo y con mucha humildad también sabiendo que hay gente que sabe más, ¿no? Pero la integración de todas estas perspectivas es algo que falta cada vez más, que es muy difícil de hacer. Y esa es la complejidad. Entonces, para poder contar la complejidad, que era la pregunta que vos me habías hecho, ¿cómo le contás a alguien? Contarla de manera lineal ya es reducirla a una historia simple. Y dejas cosas afuera. Yo te la complico más. Contarlo, si yo lo cuento, por ejemplo, el clima pongamos el título, ¿no? El clima de época que estamos viviendo. Bien. Para mí significa una cosa y para vos significa otra. Y para la persona de al lado significa otra. Con prioridades distintas, con incluso cosas que quizás para mí están buenísimas y para vos son lo peor que podría haber pasado. Sí. Y así todos. Entonces, si yo te cuento el problema, te lo voy a estar contando inevitablemente Desde tu lente. desde mi lente, desde mi sesgo, desde mi perspectiva también de lo que para mí es más grave en ese contexto. Y quizás dejando a un lado cosas que están buenas, porque también somos muy de contar el problema sin reconocer que hay algunas cosas que por ahí no sabemos si están bien o no, porque habrá que ir viendo, o que incluso están buenas. Pero bueno, eso también. Entonces, yo te puedo hacer un intento. Todo eso fue para aclarar. Puedo hacer un intento de contarlo. El problema de cómo lo veo yo, y obviamente no solo yo, porque hay un montón de investigaciones al respecto y todo, es que hay muchas cosas en las que, particularmente Occidente, pero podemos decir a nivel global, yo creo que van mejor, en el sentido de, en gran escala, ¿no? No estamos diciendo ni en este rinconcito, ni allá, ni qué sé yo. En los últimos 100 años hay mucha menor pobreza, mucha más alfabetización, muchísima mayor igualdad de género, los derechos humanos se respetan más, no menos. Hay muchas cosas que son mejoras para mí y para mucha gente, quizás para alguien no, pero son mejoras. En medio de todas esas mejoras aparecen más globalización, culturas que se mezclan más, a veces se mezclan como medio a presión, ¿no? Hay mucha migración entre países y eso provoca un choque cultural. Tenemos choques culturales de comunidades distintas que empiezan a vivir juntas,
Tenemos también los choques de siempre generacionales, los choques de clase, si querés, no me gusta mucho el término, pero para hablar de algo, choques entre mujeres y varones. Entonces, hay mucho en donde somos como una ciudad, por ejemplo, es una sopa de gente súper distinta, coexistiendo y con necesidades concretas de resolver problemas de la ciudad, del país, del mundo, depende, ¿no? Pero bueno, cada uno lo afecta más a alguna cosa. Y en medio de eso es súper incómodo cuando vos decís, mi problema es este y la verdad que yo estaba bien cuando tal comunidad no estaba, por ejemplo. O cuando no se veía en la tele o en las redes o lo que sea, tal tipo de cosas. Me acuerdo que escuchándote decías palabras más, palabras menos, que a los problemas complejos no hay que sobresimplificarlos a la hora de comunicar. Y me da la sensación, por ejemplo, en la cuestión climática, que a veces nos quemamos el bocho pensando cómo comunicar para tratar de hacerlo más simple, y no sé si lo estamos logrando, honestamente. No sé si estamos llegando a más gente con el mensaje de urgencia y de prioridad, y a la par, no sé muy bien cuál es la receta, así que vuelvo quizá a la cuestión de terapia colectiva. Receta no te puedo ofrecer, si no la habría contado, porque Bien. me parece que es importante, ¿no? Pero me gusta el ejemplo. Primero, el tema, digamos, crisis climática es de los problemas complejos, de lo más complejo. Y no solo por todos los ejes que toca, un poco lo que decía antes, sino también por las distintas perspectivas de distintas personas, ¿no? Que no es solamente distintos negocios, o qué sé yo, la petrolera va a pensar esto, no sé, digo, para estereotipar algo, sino ciudadanos, o sea, a todo nivel, ¿no? Entonces, eso te complejiza, ya de por sí es científicamente es un problema complejo y efectos acciones de hoy que tienen efectos en 20 años, y entonces cuando no ves el efecto enseguida no entendés que eso se debió a, ¿no? Cosas que son súper difíciles, pero encima está súper tensionado. Y esas tensiones son difíciles de navegar. Entonces, está bueno el ejemplo, es difícil. Hay algo con el activismo en general, y no voy a usar el clima solo como ejemplo, ¿no? Y vos tenés tu activismo, ¿no? Entonces, ponele que decís, creo que es importante que nos ocupemos de la crisis climática, hay que hacer algo al respecto porque nos vamos a morir todos, ¿no? Vos podés tener, por decir algo, dos grandes caminos. El activismo más extremo, que es comunicar fuerte. Eso en general tiene la ventaja de que logra penetrancia en redes sociales, lo que es más comunicación más extrema, menos matizada, con cosas quizás incluso exageradas. El algoritmo las premia y en general detona mucha interacción, tanto a favor como en contra, ¿no? Porque está la vía de comunicación suele ser esa. Eso te ayuda a visibilizar algo, no necesariamente a captar voluntades. Okay. ¿No? Entonces, no solucionarlo, digamos. ¿Qué o abordarlo, si querés. Bueno, abordar el tema es que a eso iba a ir. ¿Qué es lo que vos estás tratando de conseguir? Claro. Vos querés solucionar clarísimo, pero en lo concreto, con tu ¿Cómo? comunicación, ¿qué es lo que querés? Que más gente sepa que vos o tu organización o tal, eso no importa, opinan esto o creen que esto es importante, o que más gente los apoye, ¿no? Y no es el mismo objetivo. Claro. Hay otra manera de hacer el activismo que es mucho más dialoguista, si querés, incluso más del lobby, en el mejor de los sentidos me refiero, sí, ¿no? sí. De hacer vínculo con legisladores, de entender, ir a una empresa y decir, bueno, a ver, ustedes necesitan esto, nosotros que estamos peleando por esto otro, ¿dónde podemos encontrar un punto de contacto, ¿no? Y esa es mucho menos marketinera en lo que es la visibilidad pública. Entonces, si vos o tu organización quieren visibilidad, a veces la comunicación es simple, tac, que es lo que te pide el algoritmo. El algoritmo y los medios hoy, en general, no solo el algoritmo. También es, mandás una cosa por WhatsApp y tus amigos lo van a mandar. Pero eso a veces incluso radicaliza más en contra, ¿no? Y te doy como un ejemplo, voy a salir de clima. Vamos. Para algo un poquito más relacionado, si querés, pero distinto, que es el tema de veganismo. Hay mucho activismo vegano
que ¿viste? La típica, perdón por los veganos, voy a estereotipar también, que comunican tipo comer carne sin moral. Ese es el mensaje, ¿no? Es un tema de apelar a lo moral. Van a convencer a 3 personas, punto. Los que ya están convencidos van a decir, bien, se pusieron la camiseta, bien, obvio, buenísimo, al fin alguien dice esto. No van a mover a nadie más, porque la gente quiere comer carne, más en este país. Y si no come carne es porque no puede pagarla, o sea, digamos, son otros los incentivos, no es porque va a estar pensando en la vaca, ¿no? Pero quizás si comunicaran de una manera más suave, captarían más voluntades, pero al mismo tiempo no llegarían más tan lejos. Y ahí te reacciono rápido. Digo, cuando hablamos de la cuestión climática y también de tantos otros problemas, por ejemplo, la pobreza, hay una urgencia concreta. Sí. Que es como, no tenemos tiempo para esperar. Pero ¿sabés que hay un montón de investigaciones? Esto cuando yo digo de comunicación, hay gente que investiga sobre qué maneras de comunicar son mejores que otras. Más asertivas, decís. No, asertivas es el tono con el que vos lo comunicás. Yo me refiero a efectiva. Bien. ¿Funciona o no funciona? Bien. ¿El mensaje llegó o no llegó y llegó de la manera que yo quiero o no? El tema de urgencia, que es lo que al activista lo motiva, no lo siente el resto de la gente. Lo primero que tenés que lograr hacer es hacerle sentir la urgencia. Pero hacerle sentir la urgencia no lo vas a lograr diciéndole, hey, esto es urgente, prestar atención a esto también. O sea, en la vida la otra persona está con temas de su familia, de su laburo, de su carrera, si va a cenar milanesas o no, y vos le venís con, ¡nos vamos a morir! Y ese tipo de comunicación más nos vamos a morir en temas de clima, hay muchas evidencias de que no funciona. No funciona esto para concientizar. Si vos querés concientizar, es trabajito hormiga, pero... Y ahí te retruco. No es, o sea, estamos usando clima como ejemplo, ¿no? Pero si vos querés concientizar en activismo, por ahí suena medio antiintuitivo, pero para que a vos te escuchen, primero vos tenés que escuchar. Y es raro escuchar y escucharnos, sobre todo en contextos tipo redes sociales, es súper difícil, te diría imposible, y cada vez más imposible, por cómo fueron evolucionando las redes. No te van a escuchar si vos no escuchás. No te van a escuchar si no confían en vos. Hay todo un trabajo previo de ganarse la confianza de alguien. Eso te da credibilidad, te da legitimidad. La confianza se logra desde... Sí, hay un montón de evidencias de que esta crisis es un problema no solo para el planeta o el panda, ¿no? Sino para los humanos y nuestra vida, y para la visión productiva, digamos, de nuestras sociedades, un montón de cosas, hagámonos cargo. Ese mensaje, para hacerlo llegar, vos necesitas que primero alguien diga, hey, esta persona tiene algo para decir. Bueno, hay que ganarse el corazoncito de la gente. No hay como mucha gente ahora hablando al mismo tiempo y pareciera como que cada vez menos gente escucha. No sé si me explico con mi idea. Pero digo, de repente el celular de alguna manera democratizó, no hace falta ir a la tele para hablar. Sí. De repente todos con un celular que tenga una cámara y un micrófono podemos hablar. Sí, me gusta. Pero no sé si necesariamente hay audiencia para todas esas personas que estamos hablando. ¿Sabes qué pasa? La palabra audiencia es un horror. Lo sé. No, pero me refiero, pero no te estoy criticando a vos. Lo que estoy tratando de decir es esto. La idea de que yo emito y alguien escucha, claro, que es mentira. Sí. Sobre todo ahora, ¿no? Digo... Capaz que cuando había 3 canales y la gente solamente tenía la tele, y la tele era culturalmente el momento de ver tele, y ponele que sí, tenías una audiencia un poco cautiva. Ahora la gente aún si te escucha hizo tuk, si no te quiso escuchar no te escuchó, sí, ¿no? Hay mucha gente diciendo cosas, pero mi sensación es que el 90% de esas personas que emiten un mensaje están haciendo catarsis. Digamos, lo que quieren es dar a conocer sus sentimientos, sus emociones o sus prioridades, no importa. No porque las quieren canalizar de alguna manera o porque quieren no encontrar parecidos del otro lado. Es que ese vuelvo ahí a mi pregunta inicial. Obvio, está buenísimo. Cuando vos emitís pido disculpas. Vos estás diciendo un mensaje de algo que para vos es importante. Y vos lo decís de la manera en la que a vos te resonaría, pero vos ya pensás eso. Cuando yo digo escuchar, para que te escuchen, también es entender dónde está la otra persona.
¿Y qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? Claro. O sea, capaz que tiene 80.000 preocupaciones, vos le venís con las vacas. Sí, Digo, sí. no importa. Está pensando cómo llegar a fin de mes. Sí. El cambio climático, bien, gracias. Y tiene aparte es una sentido. escala temporal que, Claro. viste, no sé. Me queda lejano en el tiempo. No me voy a morir de crisis Obvio. climática el año que viene. Pero capaz que sí me muero si no hago todo esto otro, Claro. ¿no? Entonces, ponerse en el lugar del otro es lo primero que necesitas para hacer una comunicación que no sea yo abro la boca y tiro para el mundo, ¿no? A vos por ahí te preocupa más el tema ambiental. Cuando yo me metí en estos temas de comunicación, lo hice a través de un tema concreto que a mí me motivó también en su momento, así te diría, como pasan los años, fácil entre 10 y 15 años, que era el tema de vacunas. Muy prepandemia, me explico, ¿no? Claro. Era un poco de nicho mi preocupación, no es como el tema de clima, que hay mucha más gente, y mucho más en Argentina, que es un país que la gente en general acepta las vacunas, no tenemos problemas de otros países, ¿no? Con eso. Pero bueno, yo con mi sesgo de bióloga y mi sesgo docente también, muy de que amo la docencia y veo en todo... Ay, bueno, lo que pasa es que quizás desconfía de las vacunas, pero porque nadie nunca le explicó bien. Yo le voy a poner onda y lo voy a explicar bien. Y bueno, no anda. Con las personas que desconfían no anda, con otros sí. Entonces, ¿por qué alguien desconfía de las vacunas? La primera intuición para los que venimos de las cosas más académicas es esto de no sabe, entonces le explico. Bueno, tampoco funciona. De hecho, eso en comunicación se llama, tiene muchos nombres, pero es como que vos pensás que hay déficit de información en la otra persona. No anda, es mentira. A veces puede ser verdad, ¿ok? Pero cuando una persona tiene una postura así, en algo me refiero a ver, vacunas, no estoy diciendo me vacuno una cosa que inventaron hace 5 minutos. Cuando yo empecé con esto era gente que no se vacuna contra sarampión, una vacuna súper segura, donde sabés que el sarampión es súper peligroso. ¿Y por qué no se va? O sea, no es una desconfianza racional, porque después también, ojo, puede haber una desconfianza racional y vos decís, bueno, tal, desconfía y ok, perfecto, digamos, somos distintos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé con todas estas cosas de, si yo digo, hey, las vacunas son seguras y son importantes, es lo que yo sé. Claro, no estás escuchando a quien La desconfía. otra persona Claro. no va por ahí. Entonces hay mucho de esta comunicación en activismo, sea clima, lo que sea, no importa. Mucha de esa comunicación que es lo que a mí me resuena, lo cuento para afuera con la esperanza. De que a todos les resuena igual. A todos les resuena igual, no resuena igual. Somos todos diferentes, punto. Entonces, por eso me parece importante definir el propósito de esa comunicación. Si la idea es hacer ruido, por ahí el activismo extremo está buenísimo. Si la idea es concientizar, no. Y de hecho, lo digo por veganismo, que es algo un poco más, aunque es enorme, es un poquito más chiquito para poder... 8.000 mensajes de tipo, matás a la vaca y es lo mismo que matar a una persona. Ojo, no estoy ni juzgando ni hablando de favor ni en contra, claro. ¿no? Estoy diciendo, no solamente no van a resonar, Sino que quizá la inversa. sino que la inversa. Va a decir, ¿qué les pasa a estos? ¿Sí? Y mucho de eso, por ejemplo, con temas de clima en Europa, toda esa movida de ensuciar los cuadros en los museos, fue súper negativa para el movimiento. Pues está generando un montón de rechazo en gente que antes decía, bueno, está bien, para ellos es importante, son jóvenes, qué sé yo. No se la agarren con la Mona Lisa, no sé con quién se la agarraron, porque ahí se pudre todo. Claro. Ahora, esos que yo decía, hipotéticamente, bueno, es un grupo que está preocupado por esto, como hay grupos preocupados por 1000 cosas, y ahora digo, son unos malcriados, que se piensan que son, qué sé yo, y la próxima vez que vea una marcha para concientizar sobre el clima, aunque no sea ese mismo grupo, vas a la va pensar. a ligar de rebote el Claro. otro grupo, el más tranqui. Entonces, hay algo ahí donde si no se define el propósito, no sabemos si funciona o no funciona. Y con lo que decías antes, de mucha gente hablando y no hay quien escuche, y obvio, es que no están emitiendo Mensajes, ruido, claro. digamos, no hay del otro lado una oreja. La oreja te la tenés que ganar. Y ahí me surge la pregunta, sobre todo en Twitter, que para mí se fue volviendo, yo creo que tengo Twitter hace casi 15 años.
yo también creo. Hace mucho. Pero- Y fue como, para mí, involucionando mucho en muchísimos aspectos. Antes se podía conversar, literalmente conversar y conocer gente piola, Sí. más allá de si pensabas o no lo mismo ahí. Y hoy siento que para mí la palabra que lo describe es como una cloaca. Es como realmente está todo lo malo ahí y hay un nivel de violencia que me preocupa. Y siento que mucha gente, y me incluyo, nos estamos alejando de ahí por sentir que no hay ningún tipo de conversación posible. Bueno. ¿Y a qué voy? Twitter sigue siendo la red social más política en muchos aspectos. De hecho, muchos políticos a veces hacen sus anuncios antes ahí que en un medio tradicional o en una gacetilla de prensa. Entonces ahí mi pregunta es como, ¿cómo ves ese panorama? Siendo que hoy Twitter, Instagram, TikTok y tantas otras están permeando cada vez más en nuestra vida diaria y hasta en nuestra vida política. Uf, chiquitos los temas, ¿no? ¿Viste, chiquito? Para que lo agarres por donde quieras. A ver, Vamos desglosándolo. sí, acá hay muchas evidencias y cosas, pero lo voy a contar así como muy, muy por encima. Los algoritmos cambiaron mucho desde que empezaron. Y me refiero a algoritmos, parece medio mágico, ¿no? Pero, o sea, son negocios las redes, no son alguien nos dio un servicio gratuito para que lo disfrutemos. Claro. Podemos disfrutarlo, tenemos permiso para disfrutarlo y hay mucha gente que los disfruta y es súper personal también, ¿no? Yo también coincido a nivel personal con esa... Cada tanto digo, ay, extraño el Twitter. Ni siquiera te digo el de hace 15 años, que éramos 4. No sé, igual no te conocía en Twitter en esa época, pero literal éramos, no sé, una persona con muchos seguidores tenía 2.000 seguidores. Claro. ¿Viste? Decías, wow, una estrella. Y interacciones eran mucho menores. Bueno, pero ahí fue una época en la que yo armé un montón de vínculos súper valiosos. Por eso. Porque fue la primera vez que pude llegar a alguien, y aparte del mundo, ¿no? O sea, escribís en otro idioma y te las arreglás para... De pronto estás mandando un mensaje a un Nobel y te contesta. Decís, perdón, las celebrities son para mí los Nobel. Para otros son otras las celebrities. Sí, sí. Entonces vos escribías y de pronto te contestaba y era todo tan... Era la democratización, un sueño. Ese Twitter, yo te diría que hasta hace 8 años más o menos, era así todavía. Más grande, un poquito más ruidoso, pero si le encontrabas la vuelta, tenías, incluso a veces tenías intercambios donde realmente se ponía áspera la cosa. Pero era un intercambio... Pero después te ibas, o sea, áspero bien. Sí. No áspero mal. Dentro de ciertos parámetros, ¿No? vamos a decir. O decías de pronto, me cansé, pero después al día siguiente volvías a hablar, estaba todo bien. No cambió solo el clima en Twitter, cambió también en la sociedad. Claro, eso quería llegar. Está todo yendo y Está todo cada vez viniendo. más hostil. A eso Está quería... todo más hostil. Pero vos dijiste una cosa que me gustaría retomar, no me acuerdo justo qué palabras usaste, pero que muchos es como que se retiran, que se alejan, ¿no? Cuando vos ves ese clima de hostilidad, que de vuelta, ni siquiera, o sea, puede ser, no sé si justificado, yo no creo en la hostilidad justificada, pero a lo que voy es, puede ser que alguien diga algo que para vos te detona algo, decís, no puede ser, y le voy a contestar de mala manera. Y yo también he contestado de mala manera muchas veces y me arrepiento profundamente y muchas veces pedí disculpas y otras quizás no lo sé. Pero después se fue complicando y hay mucho de esto de... Hay hostilidad, pero la hostilidad súper garpa para el negocio de Twitter. A eso ¿no? quería. Porque no es solamente hostilidad A y B se empiezan a pelear. La gente agarra el pochoclo, ¿no? Claro. Esa es la gente que consume, pero no solamente agarras el pochoclo. Empiezan los amigos de A y los amigos de B. Y los memes y el negocio. Y empiezan. Claro. Tú. Elon Musk feliz. Claro. Cuanto más hostil, mejor. Mejor. Más interacciones. Súper mejor, de más hecho, ves los interacciones. tweets más hostiles y son los que más interacciones Bueno, tienen. y entonces, y ahora encima es negocio provocar porque Claro. provocas interacciones. Entonces vos decís, suponete que quiero en Twitter lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, en el Twitter antiguo, decíamos, che, ¿alguien sabe tal cosa? ¿O qué opinas de tal cosa? Y alguien te decía una cosa, otro te decía otra, y empezaban, no, nada que ver, tú, se te armaba el... Como un foro. Y de pronto volvías ahí y decías, ay, ¿qué me contestaron acá? Y leías un montón de perspectivas y era súper enriquecedor. Claro. Incluso no es que era no hostil, era casi colaborativo. Claro.
era ¿cómo hago yo para recibir la mayor cantidad de perspectivas diferentes posibles con una preguntita en Twitter? Ahora una preguntita así en Twitter te triggerea a una comunidad y empieza súper agresivo y enseguida eso se retroalimenta. Ahora, si hay una persona que quiere la comunicación genuina, matizada, o sí, pelear algo, o sea, decir, che, sí, casi todo el mundo está de acuerdo con esto. A mí me parece que está mal. Digo, me parece que es un problema. Lo que antes era bueno, puede ser un problema, pero fíjate que si no, pasa tal y tal cosa, o qué sé yo, o sí, ahora que lo decís, capaz que veo un poco lo que vos pensás, ahora se transforma en, entonces estás a favor de, claro. y estás en contra de, y es como una... Sí. Puro prejuicio. No me rotulen. Claro. Pura etiqueta. Pura etiqueta. Que, de vuelta, lo que pasa es que sin las redes, ¿cómo nos comunicamos ahora? Sí. Tenemos que volver al mate en la vereda. Yo soy re fan del mate en la vereda. Pero yo creo que las conversaciones en persona, y en parte persona. por eso este proyecto, Buenísimo. que tiene que ver con parar la pelota, tomarnos un rato y hablar, Sí. sobre todo por el sentimiento de que en la virtualidad dejamos de hablar y de tener conversaciones reales. Como Tal cual. yo siento que es más, tiro un mensaje, tiro un tweet, cuanto más rimbombante mejor, porque va a tener más retweets, más faves o más repost en Instagram. Y me preocupa dónde conduce eso. Sé que no hay una bola de cristal, pero me animo a decir que por el estudio que venís haciendo, quizá podés intuir hacia dónde va esto. Digo, No me la animo. La futurología no es lo mío. Y de hecho, me parece que si alguien dice que sabe a dónde va... hay que descreer. No. Algo personal. Perfecto. Pero hay algo súper performativo hoy en las redes. También es una ganancia para mucha gente. A ver, en Instagram hay gente que, digo, porque es un poquito más pacífica y menos política. Hay menos política. Hay menos política, eso ayuda en algunas cosas. Todavía hay mucha gente con sus perfiles privados que debe compartir fotos del gatito de los hijos con su círculo sano, Sí. tranqui, ¿no? Sí. Una historia del fin de semana, estuve en el cumpleaños de Pachu, ya está. Hermoso. Y después están los perfiles más públicos que aprovechan Instagram o para vender algo, un servicio, un producto, nada. Hay gente que labura. Claro. Es un nuevo trabajo o una nueva fuente de trabajo, que también, perfecto. Son las reglas del juego, digamos. Está en nosotros consumirlo o no, ¿no? Pero entonces se permite todo eso. Ahora, si vos querés usar esas redes para el diálogo tranquilo, así, esto que estamos haciendo, donde no es solamente que estamos intercambiando palabras, nos estamos viendo, vemos un poco la respuesta, ¿no? Estamos censando un montón de cosas. El lenguaje no verbal también. El lenguaje no verbal. Estuvimos hablando un rato antes de empezar y también como no nos conocíamos, charlar un ratito, ¿no? Y conectar. Te permite esa conexión. Claro. Es presencial, pero incluso esto que estamos haciendo, estamos grabando. Y ni vos ni yo, si bien estamos súper relajados, y eso yo lo censo porque te veo, esto queda grabado. Entonces no vamos a estar acá 100% sin filtro. Claro. Sí. Ahora, apagamos la cámara y podemos tener otro nivel de conversación. 100%. ¿No? Entonces, te diría que si uno quiere conversaciones de las que creo que hay que tener... Sí. Sin micrófonos ni sin cámara. Sin micrófonos, sin gente que mira, Claro. sin la gente con pochoclo. Y donde podemos también decir, esto se puso muy complicado, paremos acá y seguimos en todo caso dentro de un par de días, no sé, me tengo que calmar. ¿Y crees que como sociedad nos estamos permitiendo ese tipo de espacios? La respuesta corta es no. ¿Y la respuesta no tan corta? La respuesta no tan corta es, no me interesa si nos lo estamos permitiendo o no. Así como tu activismo es más de clima, mi activismo, el que yo tengo más o menos claro de mí, es ¿por qué yo me meto en esto? A mí me parece que este tipo de conversaciones más profundas, más difíciles, incluso más incómodas, son una de las herramientas. O sea, no es el fin la conversación, es una herramienta de varias para lograr coexistir como sociedades, para poder como sociedades resolver algunos de estos problemas o abordar algunos de estos problemas complejos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la crisis climática? Va a depender también de que podamos, digamos, coordinar alguna acción. Claro. Y coordinar acciones en sociedades tan diversas
salvo que estemos de acuerdo en tirar por la borda a la mitad que no nos gusta, yo no estoy para mí no, pero por ahí para otros sí, pero para mí está bueno, está bien, entender que alguien que está en la vereda de enfrente y por ahí no lo voy a persuadir, por ahí no me voy a dejar persuadir tampoco, quizás no vamos a cambiar de postura, pero ya solo reconocer al otro como un ser humano, con su mirada, con sus prioridades, donde yo no vengo a encajarle algo que para mí es importante y pretender que esa persona me escuche, sino que estamos todos coexistiendo y parte de aprender a convivir es lo que necesitamos para coordinar acciones y parte de aprender a convivir lo tenemos que lograr entendiendo que el otro es un distinto, pero que es una persona que vive conmigo y que lo necesito, esa persona me necesita a mí. Entonces, este tipo de conversaciones yo lo veo en ese contexto. Mi activismo es, ponele, no que considere que sea fácil de resolver, ni siquiera considero que yo tenga algo que aportar, pero sí es lo que a mí me mueve. Esta idea de, no veo que esto tenga, es al revés, no veo que esto tenga remedio a menos que más o menos aprendamos a tolerar posturas distintas, o posturas distintas dentro de un cierto margen, ¿no? Tampoco nos vamos a poner a hablar con un terrorista. Pero el margen democrático de la diversidad plural, una democracia entendida como esto, como gente distinta, y te diría que el 95% de la gente es esa democracia. ¿Y sentís que estamos mejor o peor que cuando arrancaste hace más o menos 10, 15 años con estos temas? Qué linda pregunta, qué horrible pregunta, todo al mismo tiempo. Siento que la situación está peor, pero siento que estamos mucho más conscientes del problema de estar así y eso es parte de encaminarnos a arreglarlo. Primero reconocerlo, y primero reconocerlo. Mi psicóloga. Y bueno, ok, bien. Y sobre eso después trabajamos. Sí, porque si no, no hay manera. Y me parece que hace 10 años, cuando ya había muchos de estos problemas, la investigación estaba todavía muy verde, no había la descripción del fenómeno estaba muy verde. Esto es súper reciente. Claro. ¿Sí? Las redes son muy recientes. Las redes son recientes y son muy dinámicas. Claro. Porque las redes hoy son una cosa, las redes en 3 años. Sí, TikTok creo que hace 5 años no existía, por ejemplo. Y aparte, fíjate, hay algo, acá, ahora abro una... Paréntesis. No, pero quiero decir, reconocer el problema, reconocer al problema como problema, que no es necesariamente lo mismo. Reconocer que podemos hacer algo para abordar ese problema, ¿sí? Y eso, vuelvo un poco a clima. Hay algo a veces del lenguaje más trágico de esto es urgente o nos vamos a morir. ¿Qué hago? Que es que a veces se provoca el efecto contrario. La gente dice, bueno, si igual me va a morir, ya fue, voy disfruto a vivir, la vida, ya claro. Fue. Mis amigos muchas veces me dicen eso. Y saben. Claro. Y yo los entiendo. Digo, justo ayer hablaba con él y decía, entonces, entiendo. Bueno, pero fíjate que hay, suponete, yo no soy experta en comunicación en clima, así que ahí lo pongo como, ¿no? Con prudencia. Pero suponete que podemos decir, estamos bastante seguros de que eso no funciona. ¿Qué sí funciona? Quizás no lo tenemos tan claro, pero eso no. Claro. ¿Podés dejar de hacerlo? Claro, ok. O sea, no digo a vos. Sí. La comunidad... ¿Cómo? ¿Por qué? Si ya se probó esta receta y no funcionó... Pero aparte no es solamente probar y no funcionar. Acá vengo con mi sesgo ciencia. Hay investigaciones, hay mucha experiencia, hay gente que trabaja en esto hace mucho tiempo. Hay muchas cosas, hay evidencias científicas, hay experiencia, hay... iniciativas que fueron exitosas o más o menos exitosas en algunos contextos. Bueno, agarrar, aprender, pero eso es súper difícil. Claro. ¿Por qué? Primero, ¿sabes por qué es difícil? ¿Viste lo que te dije antes de la idea del déficit de información? Lo que pasa es que esta gente piensa así porque nadie le explicó y entonces si yo le explico va a entender. Bueno, Olis, también somos nosotros. Cuando esa información que nos llega, tipo, hey, te estoy diciendo, comunicar así no sirve para lo que vos querés lograr. No la agarrás. De vuelta, no vos. Sí, está claro. ¿No? ¿Tiene que ver con el orgullo en parte? Venía pensando en esa palabra. Y también en cuanto a cambiar posturas y posiciones que tenemos. ¿Hay algo que tiene que ver con el orgullo y el ego?
de no te quiero reconocer que tenés razón o te pido disculpas porque si no, en la lógica... No lo llamaría, creo que entiendo dónde vas, no lo llamaría orgullo. Ok, Creo que es como una cosa demasiado pequeña ok. para eso, pero sí tiene que ver con otras cosas que también están descritas, que es que muchas veces nuestras posturas sobre un tema no tienen tanto que ver con la información que recibimos, sino con nuestra identidad. Digamos, nuestra identidad es nuestra identidad a nivel individual, para cada uno será distinta, pero también tenemos identidades sociales, Claro. ¿no? O sea, grupos de pertenencia. Y grupos de pertenencia que a veces se vuelven relaciones medio tóxicas, digamos, como muy intensos, ¿no? Sí. Que a veces te piden, de manera metafórica, o no, te piden, mostrame tu lealtad. Entonces, hay algo ahí donde si la identidad social es para una persona más fuerte que la búsqueda de la verdad o aprender, cambiar un comportamiento que ya tiene arraigado, porque eso se va a leer como una traición al grupo o lo que sea, y no lo haces porque tu prioridad es otra. Entonces a mí me parece que hace falta mucho trabajo más introspectivo de ¿yo realmente quiero resolver este problema o quiero que mi grupo me quiera? Estaba pensando eso en clave de dirigentes políticos de nuestro país, que en el último tiempo alguno que de repente salió a decir, che, no está bueno la violencia en la calle, no importa contra quién sea, y lo salieron a tildar de tibio, etcétera, etcétera. Y digo, qué difícil, hacia dónde estamos yendo, porque pareciera que los de tu propia tribuna automáticamente te tildan de tibio si no seguís con el manual que para esa tribu supuestamente hay que seguir. No sé si me explico. Sí, pero creo que sí, pero ahí pasan varias cosas. A veces te tildan de o te viene, digamos, te viene el hate, ¿no? Que esa es la dinámica de ahora, ¿no? El hate no estaba en el Twitter de cuando éramos jóvenes. No con esta forma tan cancelatoria, digamos, ¿no? Puede ser, ahí yo no tengo muy claro, ¿eh? Y hasta donde yo sé no está súper medido, así que no lo sé. Pero lo que yo me pregunto es esto. Puede ser que una persona diga algo con un matiz o esto, ¿no? Alguna postura moderada. Si esa persona dice algo moderado, en general recibe palos de los dos lados, Claro. llamémoslo, ¿no? Eso públicamente. Pero al mismo tiempo hay mucha gente escuchando y no participando. ¿Por qué no participan? Porque ¿quién quiere exponerse a ese hate? Claro. ¿Quién quiere ponerse ahí adelante? Bueno, ahora péguenme a mí. No todo el mundo se lo banca. O sea, quizá consumís de alguna manera las redes Quizás sociales, consumís, pero quizás vos ves esa dinámica. pero de forma pasiva, no te metes. No te metes, pero decís, che, pero tal persona dijo esto, está bueno. Y puedes, no lo sé, esa es mi duda. No lo sé. Es cierto que el efecto visible es súper horrible. Pero quizás hay un efecto muy difícil de medir, porque Claro, la verdad, ¿viste sí, cómo sí. hace? Si la gente no habla, no lo sabes. En donde ese mensaje sí logró llegar a otra gente que está ávida de cierta moderación. Y ahí no sé, me da dudas. Estoy preocupado, creo que es la quinta vez que lo digo en lo que va de charla, pero no importa, de cómo se viene dando la conversación política en Twitter, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y de cómo se va polarizando cada vez más esa conversación. Y cuanto más clickbaitero querés ser, más extremo tenés que ser, porque si no, tu tweet no va a tener engagement. Y esas lógicas van permeando hasta en nuestra forma de movernos en la vida diaria. Y me preocupa eso en los efectos que tiene como sociedad. Y vuelvo a la pregunta original, cada vez hablamos menos con gente que piensa distinto. Entonces por eso no me parece menor lo que sucede en Twitter, en Instagram y demás, No, sí. porque permea. Menor no es. Lo que sí me parece, y ahí pongo por ahí un detallecito, quizás no es tan importante. Ok. ¿Ok? O sea, hay mucho, de hecho, la gente que no está en Twitter. Te juro que los escándalos que dominan la Sí. conversación durante un día en Twitter, no se enteró nadie, no le importa a nadie. A veces las ves replicadas en algunos diarios que ahora agarran contenido de Twitter para generar notas, digamos, pero porque se alimentan, no sé. El 80% del ruido, eso es ruido, digamos, no Es ruido temporal, de un no ratito. pasa nada, Claro. no importa. Y además Twitter sí es posiblemente un poco por historia
y quedó un poco así, quizás la más política de las redes sociales, Claro. ¿no? La más, donde eso siempre fue fuertemente política. Y es muy interesante, bueno, a mí me interesa, que la gente normal no está tan politizada. Claro. ¿Ok? Y hay estudios de Estados Unidos que suelen no solamente medir mucho, sino medir todo el tiempo. Entonces uno puede ir viendo cómo una misma cosa fue cambiando a lo largo del tiempo. Y es muy interesante que esto que llamamos polarización está creciendo. En todas las medidas, por lo menos en muchos países, está aumentando con el tiempo. Pero cuando subdividís y decís cómo es la polarización en la gente más politizada, están recontra distintos, están súper separados. Cuando ves la polarización en la gente no politizada, están separados, están más separados que antes, pero hay una superposición grande, hay todavía con algunos puntos de contacto. Entonces a veces me da la sensación de que, ¿viste la historia esa de que buscas las llaves, se te perdieron las llaves, buscas las llaves y en vez de buscarlas como por donde las debes haber perdido, que es en un lugar oscuro, vas abajo del farol para buscarlas ahí? Y las buscas ahí porque ahí hay luz. Bueno, pero ahí no perdiste la llave, ¿entendés? Entonces no sirve de nada buscar ahí. A veces miramos Twitter porque es más fácil. Ok. ¿Más fácil para qué? Para medir, para recibir una Informarnos. sensación. No, incluso esto de decir, uy, no se puede hablar porque fíjate que alguien de tal partido dice algo, entonces vienen los otros y le tiran a matar. Sí, bueno, es Twitter. Claro. Digo, y obvio, va a pasar eso. Ahora, sí me preocupa, y esto también es cierto, que puede, no tengo muy claro que sea así, pero puede ser que algo de esa dinámica vaya permeando de a poquito en los vínculos presenciales, humanos, reales, ¿no? Y eso sí es un tema. Hay algo que de vuelta con los algoritmos más recientes empieza a pasar en temas políticos, que es mucho donde vos ves que una persona dice su opinión política. No estoy diciendo los políticos ahora, Sí, 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 la gente más de a pie. La gente. Dice su opinión y vos decís, pero ¿para qué la dice? ¿No? Primero puede ser que tenga ganas de hablar y no le importa, ¿no? Que quiera hacer catarsis, puede ser que... Pero a veces funciona, no digo que busque intencionalmente eso, a veces funciona para decir, hey, gente propia, fíjense, yo pienso esto mismo que piensan ustedes. Es lo que en términos más de la investigación de estos temas se llama señales para la tribu propia, ¿no? O sea, te estoy mostrando lealtad, reconoceme como uno de los tuyos. Lo estoy simplificando un montón, ¿no? Obviamente es una simplificación no siempre justa, no siempre es justa, quise decir. Pero entonces, eso también tiene una función comunicacional. Yo no la considero muy nutritiva en términos de generar una conversación de verdad, pero es comunicar a los propios que entonces dicen, ok, entonces vos sos de los nuestros. Claro. O te intuyo de los nuestros. Hay algo de pertenencia. Y hay algo de pertenencia que también es súper... Somos una especie social, sí. O sea, nos importa. Nos importa pertenecer a grupos, nos importa que la gente que nosotros respetamos o nos parece interesantes vea en nosotros a alguien propio, digamos, como que somos de ellos. El tema es que cuando vos tenés una dinámica polarizada, tenés, pongámosle, 2 grupos. Cada vez que hubo 3 grupos, siempre colapsan 2, ¿no? Esa es la dinámica de todo Occidente, no estoy diciendo ni siquiera... Diría, sobre todo en las democracias presidencialistas, ¿no? Los sistemas parlamentarios tienen otras dinámicas. Claro. Más de coaliciones temporales y acuerdos, qué sé yo, es diferente. Pero América, todo el continente y algunos otros países es medio así, ¿no? Entonces vos tenés colapsado en 2 polos, digamos, que se odian mutuamente y donde, además, en estos fenómenos de polarización hay una manera de estar polarizados que se conoce como polarización afectiva. Y lo de afectivo es indica un poco a dónde voy, me parece, que es, lo que importa es el afecto, pero no es el afecto por los propios, sino ¿qué nos une a nosotros como grupo? No nos une que nos queremos, sino nos une que vemos en ese otro a alguien a quien odiamos. Entonces, más comunidad por el rechazo que por la propositiva. Tal cual, es la frase esa de no nos une el amor sino el espanto.
Y, y si te une el odio, cada vez que vos demostrás públicamente en Twitter, que es muy fácil porque es como hablar, Sí. ¿no? Decís, yo odio a esta persona o a este grupo, los otros dicen, sos de los míos, pero no porque vos pensás como yo en alguna cuestión de fondo. Porque odias lo mismo. Porque odiamos lo mismo. Bueno, y eso es un clima de batalla. Y si hay algo que también está claro con este tipo de conversaciones, es que si queremos que funcione una conversación con los distintos, y ahí vuelvo a lo que vos... A veces siento que doy muchas vueltas. Tranquila. Si queremos hablar con los distintos, tenemos que darnos cuenta de que la otra persona va a decir algo que a nosotros por lo menos nos incomoda. Y quizás nos enoja, ¿no? Y quizás es como que resuena en algo emocional que es muy fuerte. Si nos va a pasar eso y estamos emocionalmente en un clima de batalla, en donde decimos, para ganar yo tengo que hacer perder al otro, ¿no? Y no estoy hablando en votos electorales, digamos, es una cuestión más metafórica. Si es en modo batalla, no hay manera, porque en una batalla gana uno. O gana el otro o gano yo. Y ahí tiras a matar, porque te pones a la defensiva, porque digamos, detona todas esas otras cosas que van en contra de lo que hace falta. Entonces, generar una conversación con los distintos requiere muchas cosas. No solamente un contexto un poco más amigable, que Twitter no lo favorece. Yo hoy te diría que es imposible. No conozco ejemplos donde yo diga, yo no conozco, puede ser que existan, ¿no? Donde diga, tal persona o tal manera de comunicar o tal organización sistemáticamente logra una comunicación delicada, matizada, profunda, honesta, y lo logra en medio todo el tiempo. No, a veces sale, pero en medio de casualidad. Y después todo vuelve. Pero aún en una conversación así no va a tener mucho engagement. Claro. Entonces la visibilidad no es poca. Entonces por eso no lo conozco. Porque salió buenísimo, pero yo no me enteré. Entonces hay que sacar esas conversaciones de redes dentro de lo posible, priorizar, como ya dijimos, lo presencial, donde censas un montón de otras cosas, la conexión humana más real, ¿no? Y lo que haces es cambiar, digamos, el contexto va a ayudar, pero después vos tenés que cambiar, vos como persona. Vos tenés que hacer como un autochequeo emocional de, bueno, si me enoja no me voy a dejar enojar, ¿no? O cómo estoy aproximando esta conversación. Onda, te voy a agarrar en algo, claro, no vas a poder creer, te voy a destruir este argumento, o con curiosidad, pero curiosidad genuina, ¿no? Sí. Tipo, no entiendo cómo podés pensar esto, decime, ayúdame a entender tu postura, porque para mí es un delirio. Entonces, es pasar desde el modo batalla al modo colaborativo, en donde decís, colaborativo en el sentido de, vamos a hablar para entendernos, no para ver quién gana, vamos a hablar para construir algo, por ejemplo, construir una conversación civilizada, ¿no? Entonces, eso es yo ponerme de una manera especial, mostrarle a la otra persona que tengo un interés genuino por un tipo de conversación así, y eso va a ayudar a que la otra persona también como que baje la espuma. Quiero seguir en la línea política. Es como que pienso cómo la sociedad va a ser menos violenta y menos hostil si cuando ve a su dirigencia política, casi que en su conjunto, es cada vez más hostil entre sí e inclusive para con la gente de a pie. Porque hay algo que inevitablemente ves a los que toman decisiones en la vida diaria que impactan en los 47 millones que vivimos en este país y decís, si esta gente se está cagando a puteadas, perdón que lo diga así, ¿cómo eso no me va a impactar en mi vida diaria? Tal cual. Sí, pero ahí vuelvo a lo de antes de ¿para qué lo está haciendo? ¿No? Claro. En algunos casos puede ser una forma de ser, qué sé yo, sí, hay personas que se dedican a la política que tienen un estilo más así, más de confrontar, ¿sí? Pero otros no son así, pero aún así a veces hacen ese tipo de comunicación. A mí hay algo que me parece que está pasando en el último tiempo, no solo a mí, sino a otra gente, y no solo con Twitter, sino a veces con las páginas de Instagram, por ejemplo, de algunos políticos, ¿no? Viste que acá en Argentina tenemos
los debates en el Congreso están televisados, en general, salvo que sea una cuestión muy delicada, no los ve nadie, ¿no? Pero cuando es algo delicado, después todos quieren hablar. Por supuesto, todos sabemos que la dinámica de cómo funciona el Congreso es que todo ya se decidió antes del momento de exposición, Sí. ¿no? O se decidió porque ya lo charlaron, porque hicieron acuerdos, así funciona, no importa. Esa es otra discusión. El momento de yo voy a decir por qué, voy a justificar mi voto, Es el reel de Instagram. es solamente performativo. Y lo hacen cortito para que te entre en el reel. Y la política está haciendo cada vez más eso. Pero porque, ¿cuál es el incentivo del político? No digo que tampoco que todos sean así, ¿no? Pero digo, el ecosistema te promueve esto. Podés no jugar ese juego, pero por ahí es difícil que te elijan después, Claro, ¿no? te quedas un poco Entonces, afuera. no es obvio, no nos podemos poner moralistas de qué mal, por qué estás haciendo las cosas Claro. así si sabes que está mal. Es porque hay algo donde si el juego está roto, pero lo quiero seguir jugando porque yo creo que genuinamente muchos de los políticos están ahí porque quieren mejorar las cosas. Claro. Pero después pasan estas cosas, tiran una frase que vos la sabés, cuando ya estamos en comunicación, y la gente que sabe más de comunicación que yo, lo capta así, que es, esa frase es la frase meme, la frase que entra en los caracteres de Twitter, es la frase para hacer la remera, no sé, la frase, estás brandeando todo, ¿no? Porque no decís, no son discursos en donde arrancan con una justificación Es cada vez más tranqui, corto qué el sé yo. discurso, de hecho. Corto y efectista, ¿no? Para que te entre en el reel, para que te entre en el tweet, para que genere engagement, porque eso primero le da visibilidad al discurso, digo, como interés genuino del político, ¿no? No todo ese interés es... Pero también le da visibilidad al político, que necesita esa visibilidad tanto para mostrarle a los propios que tiene visibilidad, como para empezar a mover la aguja en el sentido hacia el lado donde pretende moverla. Entonces, es una dinámica que termina alimentándose, es muy difícil salir de eso. Yo no lo tengo claro. Yo personalmente cada vez estoy menos en redes sociales. A mí me agota, pero yo no necesito estar ahí. Si yo me dedicara a la política y quisiera que me elijan, y tendría que tener visibilidad. Claro. No sé cómo. El tema es que también creo que las redes nos van llevando a una conversación cada vez más superficial, Sí. menos profunda, Sí. más cortoplacista, más inmediata, más instantánea y más de hablar de ideas, palabras concretas para que sean una remera, hagamos de cuenta, y no de ideas a un mediano o largo plazo. Y creo que eso inevitablemente impacta en nuestra perspectiva a mediano o largo plazo como Argentina, que es no nos pensamos de acá a 10, 20, 30 años, porque hay una lógica de hay elecciones cada 2 años. Y estoy pensando más en las elecciones muchas veces que en la propia gestión. Y no Tal sé a qué cual, conduce eso. Y te lo retruco con 2 cosas más. Vos Tengo querías que yo miedo. te dé... Me voy a ir con Te miedo, lo creo. retruco con 2 cosas más. Una, espero no olvidarme. Pará. No, yo obvio me olvidé. No. Sí, ya está, yo me acordé. Lo que decís del plazo para mí es clave y vuelvo al tema de pensar la complejidad. Los problemas complejos, si tuvieran soluciones fáciles, no estaríamos hablando de ellos, ¿no? Ya estarían resueltos. Punto. No es Por eso son complejos. en parte por eso son complejos. Entonces necesitamos el largo plazo, pero no el largo plazo del estilo esperemos que esto se va a acomodar solo, sino el largo plazo de para que esto se acomode en 20 años, desde hoy, o sea, desde ayer, pero ayer no lo hicimos, desde hoy, sin parar, durante 20 años, y aprendiendo y cambiando de rumbo, si vemos que no anda, durante esos 20 años, tenemos que trabajar para dentro de 20 años solucionar, o por lo menos mitigar este problema, o adaptarnos a este problema, el verbo que quieras, ¿no? Entonces, ese largo plazo lo necesitamos, recontra necesitamos, para abordar este tipo de problemas. Los incentivos son del corto plazo. Ese es el primer eje donde justamente me parece que es un problema. El segundo eje es una frase que ya no sé de dónde la escuché, pero que me quedó pegada, lástima que me podría haber quedado pegado también quién la dijo, no ocurrió, que es, vivimos hablando de política y no hablamos de políticas. Hablamos de la política, pero casi como entretenimiento, como chisme, o como con superficialidad, como decías recién, tipo,
¿viste que tal dijo tal cosa? No, no puede ser, no te puedo creer. ¿Pero de verdad lo dijo o es una fake news? Porque ahora somos todos avivados de que por ahí nos están engañando, ¿no? No, de verdad, yo lo vi, ta. No, qué increíble. Al día siguiente es otra. Y nunca estamos hablando de los temas. Y nunca hablamos de las políticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de largo plazo que necesitamos para que en este país podamos tener mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejor ciencia, yo tengo el sesgo ciencia, mejor, todos esos que son los problemas cotidianos de la gente? Es que es menos marketinero el proceso. A mí me viene rimbombando esa idea en la cabeza que el proceso no lo puedo contar en un reel de Instagram, no es tuiteable, porque es un proceso y porque no tengo una cinta que voy a cortar. Porque es en 10 años y la cinta la tengo que cortar el año que viene porque son las elecciones. Es que es un problema porque vos me estás tirando cositas acá. Tendremos que traer a alguien que nos pelee un poco, porque al final no estamos hablando con los distintos, ¿entendés? No, yo creo que estamos haciendo un poco de catarsis colectiva, pensando en conjunto y para que esto desencadene en quizá posibles líneas de acción. Bien. Yo creo que la catarsis sirve para pensar qué sigue por delante. Sí, igual creo que no es solo catarsis porque hay contenido. Espero. Yo creo que sí. Espero. Detrás del espejo dicen que sí. Ok. No, el proceso de las cosas no es solamente... Te digo como lo veo yo, porque soy muy fan de los procesos. Tu bio de Twitter dice eso. Por eso. ¿Viste? Es que yo me olvidé, porque te digo, ¿viste? No entro a Twitter. Ni siquiera me acuerdo de mi bio. ¿Por eso me tiraste así? No, yo vengo pensando mucho en la cuestión de procesos y después la confirmé con tu bio de Twitter. Ahora siento que me conoces más de lo que yo me conozco. No, tranquilo. No, es que no es solamente difícil de contar el proceso y menos marketinero y qué sé yo, sino que es algo, es una meta conversación, ¿viste? Es meta en el sentido de como prefijo que podemos usar para decir lo que va por encima. No estoy siendo muy clara. Por ejemplo, una meta conversación sería una conversación acerca de la conversación. Okay. La capacidad de ser metacognitivos, que es una cosa que existe, desarrollar la metacognición, es la capacidad de pensar acerca de cómo pensamos. ¿Okay? Es esa cosa recursiva en donde pensar lo meta es como ponerse en un escaloncito más arriba, mirar para abajo y decir, está pasando esto, pero el proceso por el que está pasando esto no está llevando las cosas a buen puerto, independientemente de cuáles son las cosas que están pasando. Entonces, en ese sentido digo que el proceso, a mí me gusta mirar las cosas así, es re poco marketinero, porque claro, a veces cuando pensás en el proceso, primero se puede estar equivocado también, digamos, ¿no? O sea, es como una cosa... pero es una perspectiva que a mí me gusta mucho y que ejercito mucho, que es, bueno, está pasando esto es lo de hoy, pero si esto de hoy no lo encauzamos un poquito para acá, es cierto, hoy es un problema, pero dentro de 5 años va a ser este otro problema que es peor, dentro de 10 este otro problema que es peor, entonces no alcanza con tratar de resolver el problema del hoy, por 2 motivos. Primero, porque el problema del hoy me va a llevar a un problema más grave mañana, me parece. No es solo por eso, sino porque el problema de hoy muchas veces es consecuencia de no haber mirado hace 5 años. Claro. Entonces yo ya siento que estamos en acumulando capas de no mirar las cosas de una manera un poquito más desde arriba y de no controlar ese proceso. Y un poco también, creo que lo tocamos lateralmente cuando hablábamos de esto de la comunicación en el activismo, ¿no? Quizás si vos estás peleando, no sé, se está por votar una ley en el Congreso. Vos sabés que tenés tantos diputados que te van a votar a favor, tantos en contra, lo que sea. Y en realidad ya seguramente está cocinado. Ya sabés qué va a pasar. Pero vos querés concientizar a la gente en ese momento en donde el tema va a estar un poquito más candente. La estrategia es, te detono todo, te hago ruido, en Twitter, donde sea, para que llegue y se visibilice más eso que se está votando en el Congreso, donde por ahí es algo que a vos te gusta o algo que a vos no te gusta, no importa. Sí. No tenés mucha injerencia, pero te apalancás en algo para incentivarlo. Y eso para esas cosas sí funcionan las redes. Y está bien, ni bien ni mal, es uno de los efectos que tiene. Ahora, eso es inmediato.
Ahora, si vos estás mirando, y yo creo que con temas climáticos, no solo, pero con otros, ¿no? Con educación, con los temas de siempre, no te sirve mirarlos así. No te sirve. Hay una urgencia. No sé, tener la mitad de la población bajo la línea de pobreza es una urgencia. Sin duda. Obvio que es una urgencia. Ahora, la realidad es que mañana no lo vamos a resolver. Aspiremos a resolverlo lo más rápido posible, a que primero sean 40%, después sean 30%. O sea, aspiremos a eso. Ahora, realmente erradicar la pobreza posiblemente sea imposible. Pero esto que te decía también muy al principio, hubo mejoras en los últimos 100 años. Quizás no es erradicar el verbo adecuado, pero sí disminuir mucho más y mucho más rápido, ¿no? Y eso, pero para que eso pueda pasar, necesitas la continuidad de 20 años también. Entonces, ¿dónde están los líderes políticos, el activismo, los expertos? ¿Dónde están esas personas que pueden ayudarnos a pensar los procesos que miren tanto el hoy como el mañana, para ir tuneando y dejar de pensar que todo es una solución mágica, que estamos así de mal porque tal es un desastre y ahora vamos a estar así de bien porque finalmente, o al revés, ¿no? No es ese tipo de, para mí, de liderazgos que necesitamos, de maneras de pensar que necesitamos. Bueno, y todo eso requiere un contexto, no solo conversacional, sino de un montón de otras cosas, que hoy las redes están complicadas. Se puede hacer parte por ahí y parte por otras cosas. Sí hay iniciativas más de recuperar, no en Argentina de manera consciente, que yo lo sepa, pero sí en Estados Unidos, mucho, en Europa también. Hay algunas iniciativas más locales, más tipo de municipios, Bien. o de algunos líderes barriales, ¿no? Que dicen, y acá se perdió, cuando yo era joven, teníamos una comunidad, teníamos o el barrio o la iglesia, no sé, que es algo que tampoco en Argentina en todos los lugares es igual de penetrante, pero en algunos lugares sí. Algunos lugares que nuclean una comunidad más diversa, que no es la comunidad de odiamos a la misma persona, Sí. ¿no? Y en esa comunidad de diversidad, que a veces también incluso hay discusiones sobre los chicos, o sea, porque estamos hablando de adultos, ¿no? O de jóvenes adultos. ¿Qué pasa con los chicos? Los que ahora son nenes o adolescentes tempranos, digamos, nunca conocieron un mundo sin redes sociales. Y yo todavía me acuerdo de cuando empezó Internet. Vos seguramente ya naciste con Internet. Casi que sí. Ahí. Sí. ¿Ok? Digo, ¡oh, Internet! Increíble, ¿no? Te cambió la vida. Bueno, si siempre tuviste redes sociales, yo te digo, no soy una gran persona capaz de socializar, pero medianamente hasta que empezó Internet y ni hablar redes sociales, Claro. y tuve que aprender a hablar con un ser humano de carne y hueso, porque básicamente está rodeada de personas reales. ¿Cómo aprende a socializar con la diversidad un chico hoy? Donde no solamente hay redes sociales, donde a veces los padres le dicen no salgas a la calle porque es peligrosa, quédate acá jugando a la Play, donde el espacio plaza cada vez es menos frecuente, por lo menos en las ciudades, donde en la plaza vos ibas y no sabías con quién estabas, pero jugabas. O desde el baldecito de arena, ahora no hay ni arena en Buenos Aires, pero no importa, a jugar al fútbol con gente que no sabes ni quién es. Digo, poniendo ejemplos distintos. Pero entonces hay mucho que es contextual, digamos, de espacios urbanos, de dinámicas sociales que promuevan este tipo de conversaciones, este tipo de líderes, para volver a la política, este tipo de expertos que sepan de algunas cosas en donde hoy yo no veo esas voces muy presentes y creo que hacen falta, y salir un poco de esa permanente coyuntura superficial que no te lleva a nada, que es 90% ruido, que no hay nada valioso ahí y que solamente nos sigue alienando, y entonces los que siguen jugando el juego son o los que son inmunes a la alienación, Claro. o los alienados, no Claro. sé, pero mucha gente se retira. Y me parece que hay un vacío de representación también de gran parte de la ciudadanía que, bueno, Tengo 85 millones de preguntas y creo que me podría quedar todo el día. Tengo dos muy cortitas y al pie, que por la cucaracha me están diciendo que vayamos cerrando. La primera es,
¿Qué soñás para el futuro si lo tuvieras que decir como cortito y al pie? Y después tengo la última pregunta para hacerte. Pará. Puedo, antes, vos dijiste cortito y al pie, pero puedo hacer una aclaración. ¿Qué soñás para el futuro? Qué linda pregunta. Yo soy súper optimista, Bien. pero soy también, me identifico así, qué sé yo, muy pragmática. Muy que creo, lo New Age no me va. ¿Ok? Para mí, que las cosas estén mejor no es una consecuencia inevitable del maravilloso progreso humano, sino un trabajo diario que hay que hacer conscientemente y que hay que aprender de cuando las cosas no andan. Entonces es un optimismo así, ¿no? De hay que arremangarse y ponerse a trabajar. Creo que se pueden hacer las cosas mejor, pero que hay que agarrar y hacerlas, ¿ok? Activamente. Y en ese sentido, yo sueño con que vivamos mejor, digamos, mayor bienestar para más gente, más igualdad, más vidas plenas, digamos, ¿no? No solo para mí ni para mi gente querida, sino como sociedades un poco más armónicas. No creo que estemos tampoco tan mal, quizás de vuelta nos profundizamos en muchas de las cosas que están mal o que son más recientes y que son desafíos que todavía no tenemos idea de cómo abordar. Pero sí tengo esa idea de que sí creo en cierto poder humano para acomodarnos a esto, por más que sea difícil, y creo que hay que trabajar para lograrlo. Entonces, ese bienestar para mí se puede. Espectacular. Y la última, como vos sabés, este proyecto se llama Rato, para sentarnos un rato y hablar. Así que mi pregunta es, ¿a quién le pedirías un rato para hablar y sobre qué tema? Uy, bueno, otra que no una te voy a persona. contestar. No te voy a contestar. ¿Queda ahí picando? No, una persona. No queda picando. Te voy a contestar con una no respuesta. A ver. ¿Viste cuando hablamos recién sobre los procesos? Sí. Y que me recordaste que yo puse en mi bio de Twitter que me gustan los procesos. No me interesa hablar a mí con alguien. No, me interesa, pero no particularmente las conversaciones que yo pueda tener con alguien. Sino lo que sí me gustaría poder hacer. Lo intento, no sé si lo logro, pero sí es lo que intento y lo que le dedico un montón de esfuerzo, tratar de promover esas conversaciones entre otra gente, o sea, ayudar a mejorar los procesos para que estas conversaciones ocurran, que son, y me apalanco en mi respuesta anterior, una de las maneras para lograr sociedades más integradas, que vivan mejor la diversidad, sin tirarse a matar todo el tiempo. Esa diversidad no es para mí solamente una cuestión de humanidad, que lo es, sino también súper pragmático. Necesitamos esa coordinación de acciones para abordar los problemas. Entonces, mira, te conecté todo con todo. No me esperaba esa respuesta, pero me gustó. Pero bueno, me alegro. Gracias por venir. No, enormes gracias a vos. Gracias.